Hemos visto muchos payasos perturbadores en las películas, pero ninguna obra de ficción es tan perturbadora como la realidad. Quizás parte del rechazo que presenta gran parte de la sociedad por los payasos no es solo por su aspecto inusual, sino también por hechos desgarradores, como el que te vamos a contar a continuación. Un caso que incluso hasta el día de hoy es considerado uno de los más aterradores, no solo por la cantidad de víctimas que se llevó, sino por la atrocidad de sus crímenes. En el video de hoy te vamos a hablar de Pogo, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en 1942 en Chicago. Su infancia no fue fácil, criado en una familia donde su padre era un alcohólico violento y además controlador, y siempre se desquitaba con el pobre John. Como ya te imaginarás, estas son heridas que no son fáciles de cerrar. Sumado a todos estos maltratos diarios que él vivía, John sufría de una enfermedad congénita en el corazón, lo que no le permitía jugar con otros niños. Esto generó que no pudiera socializar fácilmente con ellos. A medida que el tiempo pasaba, comenzó a notar una cierta atracción a su mismo género, un secreto que siempre mantuvo guardado, ya que debido a la personalidad de su padre, esto jamás sería aceptado. Todos estos hechos forjaron lentamente en John una personalidad bastante peculiar. John se graduó en la escuela de negocios y consiguió un puesto de manager en una compañía de zapatos en Springfield, donde conoció a Marilyn Myers, con quien poco tiempo después se casó y tuvieron hijos que, al contrario de su padre, John les tenía una gran adoración y los trataba con el mayor amor que un padre debe tener con sus hijos. Todo parecía estar bien en su vida, trabajo estable, esposa, hijos. Pero no todo era color de rosas. John tenía secretos oscuros y aterradores que jamás en la vida te imaginarías. En el año 1967 atacó sexualmente a Donald Voorhees, de tan solo 15 años. Y eso no fue todo. Para evitar que éste lo acuse en la corte, John le pagó a otro joven para que intimide a Donald a tal punto de golpearlo para que guardara silencio. Pero este plan no hizo más que agravar el crimen. John Gacy fue sentenciado a 10 años de prisión. Su esposa, Marilyn, debido a los hechos sucedidos, se divorció de él, quedándose con la custodia de sus hijos y de su casa. John jamás volvió a ver a su familia de nuevo. Luego de cumplir con su condena, John volvió a Chicago, donde comenzaría una nueva vida. Allí consiguió un trabajo como cocinero y contrajo matrimonio con Carol Hoff, con quien había salido un par de veces en su juventud. Con el tiempo, John armó una empresa constructora, PMD Contractors, donde la mayoría de sus empleados eran hombres jóvenes y adolescentes, a quienes frecuentemente les hacía insinuaciones sexuales, incluso llegó a abusar y a violar a varios de ellos. ¿Cómo es posible que esta conducta pasara desapercibida por la mayoría del pueblo? Muchos dicen que John siempre tenía una respuesta y sabía cómo reaccionar a las acusaciones para evitar sospechas. En 1975, John se ofrece como voluntario, entreteniendo a los niños en hospitales, fiestas locales y eventos. Así fue como nació Pogo, el payaso. Esta nueva faceta le ayudó mucho a ganarse la confianza de la gente, generando una imagen inocente y amistosa. Esto le abrió las puertas a la política local. Pero todo tiene siempre un lado oscuro, y el de John se estaba volviendo cada vez más fuerte. En 1978, Robert Peast, de tan solo 15 años, desapareció. La policía comienza una larga búsqueda para encontrarlo. Testigos afirmaron que la última vez que vieron al joven, este se encontraba con John, quien aparentemente le iba a ofrecer un empleo en su compañía. La policía, sin dudarlo, fue a allanar la casa de John, donde encontraron evidencia de que el joven estuvo en la casa. No solo eso, sino que notaron un olor extraño que emanaba en toda la casa. Al ir a buscar el origen de ese hedor, la policía quedó completamente impactada. Debajo de la casa había cadáveres enterrados. Sí, estás escuchando bien. John enterró a una gran parte de los jóvenes que asesinó debajo de su propia casa.
Fue entonces cuando John, al sentirse acorralado por la policía, confesó todo. Dijo que su primera víctima fue un muchacho, Timothy McCoy, al cual convenció de quedarse en su casa. John cuenta que vio a Timothy entrar a su habitación con un cuchillo, lo cual hizo que reaccionara en defensa propia, abalanzándose al joven, quitándole el cuchillo y apuñalándolo varias veces con este, hasta matarlo. Una vez resuelta la situación, John notó una cosa, que Timothy tenía un cuchillo en mano porque estaba preparando el desayuno. Pero John también notó algo más aterrador. Confesó que sintió un placer inmenso al matar al joven. Un placer que jamás había sentido antes. Desde entonces fue cambiando su modus operandi. A veces buscaba jóvenes en un bar homosexual de la zona, otras veces manejaba por las noches buscando muchachos solitarios a quienes engañaba para que se suban a su auto, ya sea ofreciéndoles trabajo en su compañía o haciéndose pasar por un oficial de la policía, mostrándoles una placa falsa que tenía. Una vez que los llevaba a la casa, John procedía a alcoholizarlos y drogarlos para facilitar su labor. Y eso no era todo. John montaba todo un espectáculo en el cual presentaba un truco con un par de esposas. Este consistía en esposar sus propias manos detrás de la espalda y luego, con la llave que tenía escondida entre los dedos, les hacía creer a los jóvenes que se liberaba por arte de magia. Ahora es cuando era el turno de sus víctimas de ponerse las esposas, pero ellos notaban que no podían liberarse con tanta facilidad como él lo hacía ver. Entonces, era ahí cuando John les decía que el secreto era tener una llave como esta. Acto seguido, sometía al joven, torturándolo, golpeándolo, provocándole quemaduras con su cigarrillo y luego los violaba. Su maldad llega a tal nivel que incluso los ahogaba en la bañadera, dejándolos casi al nivel de matarlos, solo para resucitarlos y continuar con más torturas. Cuando John empezaba a cansarse, tomaba una cuerda y le mostraba su último truco, al que llamaba el truco de la cuerda. Lamentablemente este truco era el fin de su espectáculo, ya que tomaba la cuerda y comenzaba a ahorcarlos lentamente, observando ansioso cómo daban su último suspiro. John confiesa que esta era la parte que más placer le daba. Terminado su espectáculo, John procedía a deshacerse del cuerpo, ya sea metiéndolo bajo la casa, enterrándolos en el patio o a veces hasta tirándolos en el río. Se ha registrado que John Wayne Gacy mató al menos 33 jóvenes durante 6 años. Es considerado uno de los mayores asesinos en serie en Estados Unidos. Luego de su confesión, John trató de convencer a la gente de que él sufría un desorden de personalidad múltiple, pero los estudios indicaron que esto no era verdad, que si bien era un psicópata, siempre fue consciente de lo que estaba haciendo y por lo tanto podía ser juzgado en la corte. El 6 de febrero de 1980, John Wayne Gacy fue juzgado y condenado a pena de muerte, pasando 14 años en prisión hasta que, el 9 de mayo de 1994, recibió la inyección letal. Este caso fue uno de los más impactantes y que, hasta el día de hoy, sigue atormentando a las personas que leen o escuchan sobre el tema. La brutalidad con la que se cometieron los crímenes y la cantidad de jóvenes que fueron destruidos por esta persona no tienen comparación. Tanta tragedia, tanto sufrimiento, a manos de un solo payaso. Hasta acá el video de hoy. Te dejamos otro video de asesinos en serie que tal vez no conoces. Si tienes otro caso del que te gustaría que hablemos, déjanos un comentario. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte. Nos vemos.